Entonces vamos a iniciar el día de hoy con lo que es la parte de isomería que corresponde a la estereoisomería, ¿no? Habíamos dicho nosotros que la isomería la podíamos clasificar en dos, ¿no? Lo que vimos ayer, estructural, bien, vimos ya ayer, y la parte de estereoisomería, ¿no? Entonces, voy a escribir todo. Entonces, el día de hoy nos vamos a abocar a esto, ¿no? El día de hoy nos abocamos a eso. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar en primer lugar dividiendo, porque tanto hoy como mañana vamos a ver esta parte, ¿no? Entonces vamos a dividir las cosas. Vamos a dividir las cosas. ¿Cómo lo vamos a dividir esto? Vamos a ir para acá. Bien, y lo vamos a dividir de la siguiente manera. La estereoisomería la podemos dividir como una isomería del tipo conformacional, bien, y la otra parte como una isomería del tipo configuracional. Bien, la conformacional es así tal y como se menciona, bien, y ya la vamos a ver enseguida. Esa es la que vamos a ver más a profundidad el día de hoy, un poquito, esto, bien. Y la otra partecita, esta partecita la podemos dividir en dos. Esta partecita la vamos a dividir en dos. Una es la isomería geométrica, bien, geométrica, y la otra es la isomería óptica. Bien, la otra es la isomería óptica. Entonces, el día de hoy vamos a ver conformacional y vamos a ver geométrica. Esas dos vamos a ver. Y mañana vamos a cerrar con lo que es la isomería óptica, ¿no? Con lo que es óptica. Vamos a cerrar el día de mañana. ¿Listo? Es para que ustedes más o menos vayan enfocándose, digamos, qué es lo que vamos a hacer, cómo está dividida este tipo de isomería y demás. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar. Empecemos con la isomería conformacional. Empecemos con conformacional. ¿A qué se refiere esta isomería conformacional? Esta isomería es bien, o sea, ¿cómo les puedo decir? Esta isomería conformacional no genera tanto cambio en lo que son propiedades físicas, químicas, no genera tanto cambio, no genera tanto, o sea, un poco, ¿no? Pero más que todo, esta estructura conformacional lo que hace es como que flexibilizar a las moléculas, principalmente a los alcanos, ¿bien? La conformacional se puede hacer con cualquier tipo casi de estructura, pero principalmente se usan los alcanos como estructura base. Pero de lo único que se trata es de flexibilizar las cosas. ¿Bien? ¿De qué forma? ¿De qué forma? A través de esta isomería conformacional, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es de buscar un movimiento en los enlaces que se generan a partir del carbono. Si yo, por ejemplo, tengo un carbono que es mi puño, si es que lo están viendo, que mi puño sea un carbono. Yo en el papel lo puedo tener aquí así, ¿no? Mi puño. Y si es un metano, por ejemplo, ese puño puede estar ahí, ¿no?
con sus hidrógenos. Entonces salen alrededor, ¿no? Entonces cuando tengo uno no hay problema, el puño lo voy a poder mover como yo quiera. Pero ¿qué pasa si acá ya se me presenta otro carbono? Bien, ¿qué pasa si se me presenta otro carbono? Entonces voy a tener dos puños. ¿Y qué va a suceder? Yo un puño puedo moverlo y este otro puedo dejarlo quieto si quiero. O viceversa, ¿no? Puedo dejar quieto este y mover este de la forma que yo quiera. ¿Y qué pasa si tuviera tres puños? Con más razón, más movimiento puedo darle. Entonces, esta estructura conformacional estudia eso. Eso es lo que estudia, es decir, el movimiento de los enlaces que puede haber, lógicamente sin alterar la estructura, porque si hablamos de estructura, eso es lo que vimos ayer. Pero sin alterar la estructura yo puedo hacer unos movimientos aquí. Entonces, esos movimientos generan ciertos cambios. Entonces, esos cambios son los que vamos a estudiar. Bien. Entonces, ¿qué se utiliza para poder estudiar esta estructura conformacional? La base para poder estudiar esto se denomina proyecciones, bien, o proyección de Newman. La base para estudiar las conformaciones se denominan proyecciones de Newman. Entonces, estas proyecciones de Newman son las que tenemos que conocer porque es esto lo que nos puede entrar en nuestro examen con conformacionales, con isomerías conformacionales. Entonces, veamos cuáles son las conformaciones de Newman, las proyecciones de Newman. Newman ideó un método para poder expresar estos movimientos que les digo, estos movimientos que les estoy mencionando, en un papel, es decir, en dos dimensiones. Entonces, vio una forma de representar. Y esto fue mirando los dos átomos que pueden estar presentes, pueden haber más, ya vamos a ver cuando hay más. La base de todo es un estudio de dos átomos, en donde yo puedo mover uno o puedo mover el otro. Entonces, Newman, ¿qué planteó? Newman lo que planteó fue decir, para poder ejemplificar bien esto, vamos a colocar aquí en medio de los dos, ¿me están viendo, no? ¿O no me están viendo? Sí, estamos viendo. Colocar en medio de los dos como un plato. Vamos a colocar como en medio de los dos como un pequeño plato. Eso dijo Newman. Coloquemos un pequeño plato entre los dos puños, imaginario, en el cual nosotros vamos a poder hacer un movimiento a un lado y un movimiento al otro lado. ¿Cómo lo mostró Newman? Newman dijo, hagamos el plato, lo voy a dibujar yo medio feito, pero hagamos. O no, tengo un redondo acá. Hagamos este plato. Ahí te lo voy a mover. Ahí. Ese es el plato. Y Newman dijo, dividamos ahí a los carbonos entre ese plato. Pero esta vez miremoslo de frente, como si yo estuviera volcándome así. Bien. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué se va a mirar? Se va a ver el plato. Bien. Se va a mirar algo, el carbono, el puño que tengo aquí. Y este puño que tengo acá atrás, fíjense que no se ve, ¿no? Pero está presente. Entonces, eso fue lo que planteó Newman para poder ejemplificar las proyecciones. Y el carbono que estaba adelante lo simboliza simplemente con un puntito que se ve acá. Y el carbono que está atrás no se lo ve. ¿Qué es lo que se muestra?
lo que se muestra principalmente son las conexiones que pueden tener. Es decir, si son dos carbonos, lógicamente va a ser etano, ¿no? Para mostrarles. Entonces, cada carbono tiene 3 conexiones. Bien, que cada carbono tiene esas 3 conexiones. Entonces, las conexiones que hay adelante, ahí con rojito, pues estarán así. 1, 2, 3. Y tendré ahí para mostrar lo que yo tenga en esas conexiones. ¿Y qué pasa con las conexiones de atrás? Atrás también están las conexiones, pero esas van a ser las que se van a notar de lo de atrás. El carbono no se nota porque está el plato ahí en el medio. Las voy a hacer de negrito, de azul mejor. Entonces, esas otras, supongamos que están por acá y salen así un pedacito. Por lo menos la puntita se les ve a los de atrás. Y para Newman, esto era la proyección de un etano. Para Newman, esa era la proyección de un etano. Es decir, representando los carbonos a un lado y el otro carbono al otro lado sin que se lo pueda ver porque imaginariamente pusimos como un pequeño plato o disco, puede ser un disco, y ese disco o ese plato puede provocar un movimiento, ¿bien? Entonces, a esto que ustedes ven ahí se lo conoce como proyección de Newman. Entonces, estas proyecciones las puede haber de 2 tipos. Bien, estas proyecciones pueden estar de 2 tipos, que tienen que conocerlo. Uno se denomina del tipo alternada, una proyección alternada, y la otra, ¿se acuerdan cómo se denomina? Ustedes lo han visto, ¿no? ¿Cómo se denomina la otra? Jóvenes. Alternada ahí. Vamos, chicos, hablen, por favor. Alternada y ¿qué más? Ustedes lo han avanzado con el docente. Y está en las grabaciones también. Alternada y ¿qué más? A ver, vamos. Eclipsado. Eclipsada, pues, eclipsada. Eclipsada. Esas son los 2 tipos de conformaciones, proyecciones del tipo Newman que pueden existir. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos que diferenciar cuándo tenemos una proyección alternada y cuándo una eclipsada. Una alternada es la que tenemos nosotros aquí presente. Bien. ¿Cómo yo digo que es alternada? Se dice que es alternada cuando las conexiones que tiene, bien, las conexiones que salen del carbono se diferencian entre un carbono y otro carbono en el espacio. ¿Qué quiere decir? Que fíjense que unas están así, 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 y que otras, fíjense que van hacia lados distintos. Entonces, lados distintos me genera alternada. Y lados iguales me genera eclipsada. Es como que lo que tengo acá que me tapa. Si se tapan entre ellas, es eclipsada. Entonces, vamos a hacer, a ver, aquí una eclipsada. Si tengo esto y tengo ahí, por ejemplo, ¿cómo sería una eclipsada? En una eclipsada, aquí estarían las
los otros enlaces. Bien, es decir, no se vería aquí sueltito, ¿no? No, sino que se ve en la misma posición. Estas son eclipsadas. Bien, entonces eclipsada es cuando se tapan entre ellas las conexiones y esta sería la anterior, alternada. Entonces en el examen les preguntan esto, eclipsada, alternada. Bien, ahora, ¿qué cositas hay para decir de estas dos? ¿Qué cositas hay para decir de estas dos? Resulta que también se han hecho experimentos en los cuales uno puede darle vuelta a esto. Así como un, ¿cómo se llama este? El cubo, ¿no ve? Rubik, Kubik, no sé qué, ¿no ve? Que uno puede dar vuelta, se ubica. ¿Cómo se llama ese? ¿El cubo? Cubo de Rubik. Ese, ¿no ve? Que uno da vueltas, ¿no ve? Lo mismo es esto. Yo puedo comenzar a dar vuelta. Es decir, dejar quieta una y dar vuelta. Quieto, doy vuelta. Puedo hacer eso. Pero para hacer eso, resulta que se requiere cierta cantidad de energía. Bien, se requiere cierta cantidad de energía. Pero ¿dónde es que se requiere la energía? ¿Dónde es que está presente donde necesitamos energía? La energía necesitamos energía para esta de acá. Es decir, que por ejemplo, ¿qué sucede? Si yo tengo el cubo Rubik, no sé qué, ¿no ves ese? Si yo tengo el cubo y por ejemplo, si comparo una parte del cubo, digamos, ¿no? Un plano del cubo con otro plano del cubo que yo estoy dándole vuelta, pues va a llegar un momento en que yo doy vuelta y está en la misma posición, tal vez no los mismos colores, pero está misma posición, así, ¿no ven? Los dos. Le doy vuelta y puede estar medio que así, ¿no ven? No le doy vuelta yo mucho, simplemente unos 60 grados generalmente se calcula acá, digamos, 60, 60, 60, 60, así. Entonces va a llegar un momento en que está así, ¿no? Eso es alternada. Entonces va a llegar otro momento en que está eclipsada. ¿Cuándo necesita energía? Cuando está eclipsada. Bien, entonces en el examen a ustedes les pueden poner un gráfico. Así un gráfico. Bien, medio feo lo voy a hacer, pero que se entienda. Bien, en donde acá van a colocar como que el circuito que siguen a través de un círculo, ¿no? 360 grados. Y acá van a colocar energía. Entonces, a ustedes les van a preguntar lo siguiente. Así les van a poner. ¿Ya? Así. Yo lo estoy haciendo feo, ¿ya? Tal vez ustedes lo han visto con el profesor. Yo lo estoy haciendo medio feíto, pero ya lo van a ver en los modelos. ¿Bien? Supongamos que les den así. ¿Qué significa esto? Esto significa que aquí hay más energía, ¿no? Entonces, a ustedes les van a colocar así un gráfico y les van a decir, supongamos, este es a 0, este es a 60 grados Celsius. Grado, aquí 120, aquí 180, bien, aquí 240, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, a ustedes les van a decir, aquí A y aquí B. Y les van a dar a ustedes la proyección esta. Y les van a decir, ¿dónde habrá A? ¿Dónde habrá B? Les van a preguntar eso. Bien, les van a preguntar eso. Lógicamente otra, tal vez la conformación, ya se ve. Pero les van a preguntar eso. Entonces, supongamos que esta yo la llamo, ya, vamos a colocar así. A esta yo la llamo A y B.
A esto yo llamo A y B. Entonces, tengo que ir a mi gráfico y la pregunta es, ¿qué conformación habrá en A? ¿Qué conformación habrá en B? Entonces, yo tengo que decir, esta de aquí, ¿qué será? ¿A o B? Según este cuadro. Esta otra, ¿qué será? ¿A o B? Según ese cuadro. Entonces, fíjense, necesitamos acá energía en Scriptsada. Entonces, me voy a mi cuadro y digo, ¿no? A, B, están los grados, ya estamos. Pero ¿cuál tiene más energía aquí? ¿A o B? A. A, B. pues, está con energía subida. Entonces, acá en A, ¿quién tiene que ser? ¿Cuál es A? ¿Esta primera o la segunda? La segunda. La segunda, eclipsada. Eclipsada porque necesita energía. A. Y la otra, por lo tanto, es B, ¿no? Porque es alternada, no necesita mucha energía, ¿no? Y esa es la pregunta. Generalmente vale 10, 20 puntos de su examen. Esa es la pregunta. ¿Listo? De eso se trata esto de las proyecciones de Newman. Ahora, ustedes pueden tener, por ejemplo, acá, en vez de un hidrógeno, podrían tener un cloro, por ejemplo. ¿Bien? No va a cambiar en nada. No va a cambiar en nada. ¿Bien? Podrían tener un bromo, por ejemplo. Pueden tener cualquier radical. ¿Qué pasa si tuvieran un metil? Si tuvieran un metil, sería un propano, pues, ¿no? Porque sí o sí tendría que ser cadena lineal, pues, ¿no? Sería un propano. Entonces ya ahí van formando, digamos, ¿no? Entonces de eso se trata esto de las proyecciones de Newman. ¿Qué más? En este tema de conformaciones, otra de las sustancias que es muy estudiada es el ciclo hexano. Bien, en esto de las conformaciones. Una de las sustancias que es bien estudiada es el ciclo hexano. Ciclo hexano. Bien, el ciclo hexano. El ciclo hexano, así como nosotros lo aprendemos en nomenclatura, muchas veces lo ponemos así, ¿no ve? El ciclo hexano, no dice ahí ciclo hexano, bien. Pero en realidad, ¿qué es? Carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2. Y uno así lo coloca. Bien. Pero en la realidad, una proyección de Newman puede, por ejemplo, describir al ciclo de la siguiente manera. A ver. Vamos a tener ahí, aquí, y ahí van dos carbonos. Bien, supongamos que aquí va CH2, aquí va otro. Supongamos que aquí irá CH2, bien, y aquí van los hidrógenos, ¿no? Los de acá. Si se fijan, tengo aquí en el círculo dos carbonos. Fíjense, tienen CH2 y atrás tengo también otro carbono con CH2, ¿no? ¿Por qué? Porque uno conecta a otro CH2. Y acá estos de aquí podrían conectar a otra proyección de Newman. Vamos a hacerlo aquí. Ahí supongamos, medio feo, ya, no importa. Entonces, esa otra proyección de Newman tendrá dos carbonos, ¿no? Vamos a conectar bien. Ahí que se vea más o menos. Ahí
Este tendrá acá. Y tendrá ahí. Y el otro, lógicamente, sale de ahí de adentro. Entonces, esta podría ser una proyección de Newman del ciclo hexano, ¿no? Fíjense, 2 aquí y 2 en el medio. Bien. A partir de los movimientos que se pueden generar en esto, se pueden formar varias conformaciones del ciclo hexano. Varias. Entre las más conocidas hay 2, las más conocidas, las que más vale la pena como que repasarlas. Bien, ¿se acuerdan cuáles eran esas 2? ¿Alguien? Las conformaciones del ciclo hexano. De silla y de bote. Ese, exactamente. Silla y bote. Son las 2 conformaciones que más destacan. Bien, hay otras más, hay otros movimientos que yo puedo hacer con esto. Media silla, medio bote, también hay. Bien, pero las 2 más conocidas son estas. Las 2 más conocidas son estas. ¿Cómo son si yo las dibujara? Las de bote es una proyección así, en que los carbonos están de esa manera. Bien, y la de silla es una conformación más o menos así. Bien, son conformaciones distintas, pero ¿en qué se basan? Esta conformación de silla, si ustedes se lo imaginan un poquito, se parece mucho a lo que yo tengo acá. Yo aquí tengo una estructura alternada. Bien. Y la conformación de bote sale de un poquito de imaginación también, digamos, ¿no? De una estructura eclipsada aquí. De una estructura eclipsada en este lugar. De ahí sale la conformación del bote. De ahí sale la conformación del bote. Entonces, resulta que de estas 2, la conformación más estable y la que más se usa y demás, entre esas 2, claro que esas 2 son las que más se usan, pero la más estable de esas 2 es silla. Es la conformación de silla. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es estudiar un poquito más a fondo silla. ¿Qué tenemos en conformación de silla? Bien, entonces hasta aquí llega conformación. Bien, ahora vamos a enganchar con configuracional geométrica. Vamos a enganchar. Entonces, empecemos. Para enganchar tengo lo siguiente. Vamos a empezar con la silla. Aquí ya está más bonita el dibujito. Esta es conformaciones de silla. Bien, ¿qué es lo que les dibujaba aquí? Un poquito medio feito mi dibujo, pero es muy similar si ustedes se fijan acá. Bien. Ese dibujo se parece más a este. La conformación de silla puede estar en 2 tipos, es decir, como que la silla puede estar para un lado como también para el otro lado, pero es lo mismo. Bien, puede estar de un lado o del otro lado, puede estar. Bien. Entonces, dentro de esta silla, dentro de estas conformaciones del ciclo hexano, para enganchar, hay que ver qué puede desprenderse de estos ciclos. Es decir, y los hidrógenos, lógicamente, pero esos hidrógenos pueden estar sustituidos por algo, ¿no?
Pueden haber radicales alquilos, cloros, bromos, cualquier grupo funcional también. Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen, todo lo que está de rojo, bien, esas ramificaciones que hay de rojo, se las conoce como ramificaciones del tipo axial. Y a estas que están de color azul, se las conoce como ramificaciones del tipo ecuatorial. Bien, entonces siempre que yo veo un ciclo, hay que analizar de qué forma está dentro de su conformación las ramificaciones. Esto es fundamental, importantísimo para los que estudian ingeniería de alimentos. Bien, o para los que van a estudiar algo de alimentos. Pues yo, por ejemplo, soy químico y estudié alimentos. Para mí esto es clave, fundamental. Bien, entonces tengo que analizar las cosas a partir de esto. ¿Estamos? Entonces vamos a empezar ahora con la geométrica. Hasta aquí llegamos con conformacional y este es el enganche a la isomería configuracional geométrica. Para la estructura geométrica, hay una forma de expresar la isomería geométrica. Surge en función a que ciertos compuestos o ciertos grupos funcionales o ciertas estructuras no pueden tener un movimiento así como los alcanos, total, de que todo lo puedo mover. No puedo. Generalmente solo uno puede tener dos opciones. Entonces, esas ocasiones en que se da esto se presentan cuando hay presencia de dobles enlaces o ciclos, pueden ser cicloalcanos principalmente, pero pueden ser otro tipo de ciclos también. Entonces, a estas isomerías geométricas se las conoce con la denominación de cis y trans. Entonces, ¿qué sucede? Cis significa vamos para el mismo lado. Trans significa vamos cruzado. Vamos cruzado. Cis significa, vuelvo a repetir, vamos para el mismo lado. Trans, vamos cruzado. Eso significa. Bien. Entonces, cis significa eso, trans es otro. Listo. Entonces, esto puede darse en ciclos y en alquenos. En ciclos vamos a empezar analizando esto. Vamos a empezar analizando esto. En ciclos, cuando hay cis y cuando hay trans. Esto se da principalmente cuando hay derivados disustituidos en ciclos. Bien, y hay las siguientes variantes. Cuando yo tengo disustituidos 1, 2, cuando tengo disustituidos 1, 3 y cuando tengo disustituidos 1, 4. Bien, lo que es 1, 2 y 1, 4 son idénticos. Y resulta que llamamos cis y llamamos trans en las siguientes ocasiones. Llamamos cis cuando hay acá conformaciones que son diferentes. Ramificaciones que son diferentes, perdón. Entonces sería axial ecuatorial, ecuatorial axial. Y trans cuando hay iguales. Entonces, si nos vamos nosotros allá arriba a mirar la conformación, veamos a ver axial ecuatorial 1, 2. Si vemos 1, 2, nosotros podríamos representar aquí, supongamos este 1 y este 2 o viceversa. Entonces,
Cuando decimos cis, significa que están cambiados. Axial, ecuatorial. Voy aquí y me fijo, a ver. 1 axial, es este. 2 ecuatorial, es este. ¿Por qué me dicen que es cis? ¿Por qué? Porque fíjense que los dos apuntan hacia el mismo lado. Medio hacia arribita y hacia arriba. Bien, por eso es que es cis. Ahora, ¿qué pasa si en 1 o 2 me dicen que es trans? Si es trans, tienen que ir en la misma ramificación, axial-axial o ecuatorial-ecuatorial, ¿no ve? Axial-axial o ecuatorial-ecuatorial. Entonces, fijémonos, si los dos van axial, ¿hacia dónde apunta uno y hacia dónde apunta el otro? Uno hacia arriba y otro hacia abajo. Apuntan distinto, por lo tanto son trans. Y el 1,4 trabaja de la misma manera. Entonces, fijémonos, si acá tenemos 1,4, el 4 estará, a ver, 1, 2, 3, 4, acá. Entonces, si me piden un trans de los axiales, fíjense, axial y axial, ¿hacia dónde apuntan? Lados distintos. Por lo tanto, es trans 1,4. Entonces, 1, 2 y 1,4 son iguales. Bien. Vamos a ver ahora qué sucede. ¿Qué sucede? Lo voy a poner con otro colorcito y aquí se nos va a cortar. Con el 1,3. ¿Qué sucede con el 1,3? Con el 1,3 es al revés. Cis, trans. Bien. Aquí se da el cis cuando tengo axial-axial, ecuatorial-ecuatorial y trans cuando es al revés. Ecuatorial-axial. Entonces veamos, en 1,3, ¿qué tenemos? A ver, supongamos que este es 1 y este pues va a ser 3. Entonces fíjense, si tengo mismo axial-axial, ¿hacia dónde apuntan los dos? Apuntan hacia arriba los dos. Por lo tanto es cis. Cambiado, axial-ecuatorial. Uno apunta hacia arriba y otro hacia abajo. Trans. Entonces, de esa manera yo puedo identificar la isomería geométrica en ciclos. ¿Bien? Entonces, aquí terminamos, jóvenes. Vamos a seguir viendo la isomería geométrica de alquenos, la otra clase, para terminarlo y mezclarla con la óptica. ¿Bien? Listo. Cuídense, chicos. Se nos va a ir el tiempo. En cualquier minuto se nos va el tiempo. Enseguida les paso el video de las 3 clases. ¿Bien? Lo voy a hacer en YouTube.